Hoy vamos a ver tres temas, porque vamos a correr pesado, son cortos los temas. Iniciamos con el de poliploidía. También una imagen ustedes donde aparecen haploides, diploides, triploides, tetraploides, y a todo esto se le conoce como poliploidía. Entonces, ¿qué significa la poliploidía? Se trata de la presencia de dos o más juegos de cromosomas. Si ustedes se fijan, acá solamente tenemos un juego de cromosomas en la haploide. En el diploide tenemos dos juegos de cromosomas, por ejemplo, dos cafés, dos morados, dos amarillos. En el triploide tenemos tres juegos de cromosomas, UH3, 3, 3, y en el tetraploide tenemos cuatro de cada uno. Entonces, todo esto se lo vamos a conocer como diploidía cuando están dos o más juegos de cromosomas, o sea, desde 2N, 3N, 4N, todo eso es poliploidía. Cuando solamente existe un juego de cromosomas, entonces es ploidía. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar a qué se debe eso de la poliploidía. En primer lugar, todos nosotros, la mayoría somos 2N, tenemos dos juegos de cromosomas, pero fíjense que también hay 3N, 4N, 6N, etc. Lo que pasa con ellos es que el juego completo de cromosomas no se separa, ya sea durante la mitosis o la meiosis, es decir, hay ahí un problemita, ¿verdad? Que no se separan los cromosomas. Recordemos la mitosis, recordemos la meiosis, que los cromosomas en su momento se separan, ¿se acuerdan? Están, recordemos de profase, metafase, la anafase, la telofase. Entonces, la idea de todo eso es separar los cromosomas. Entonces, si recordarán, en la profase, cuando se están formando los cromosomas y todo eso, en la anafase comienzan a separarse, perdón, en la metafase se van al centro, en la anafase comienzan a separarse y finalmente en la telofase terminan separados. En cada célula aparecen diferentes juegos de cromosomas ya separados. Pues resulta que cuando se forman los poliploides, entonces hay un problema ahí durante la mitosis, durante la meiosis, que no permite que se separen todos esos cromosomas. De ahí entonces surgen estos conceptos de triploides, tetraploides. Bien, eso es poliploidía, todo eso. Podríamos decir entonces una nueva definición de poliploidía. Se trata de el incremento en el tamaño del genoma causado por la presencia de uno o más juegos adicionales de cromosomas dentro de las células del organismo. Cuando dice adicionales significa que lo normal es que serían 2N, pero de repente hay 3N, 4N, 5N, entonces todo eso se llama poliploidía. Entonces podemos hablar de individuos poliploides, y es cuando la dotación cromosómica normal de un individuo está compuesta por varios genomas. Entonces vamos a decir que se trata de un poliploide. Por si no tenemos claro qué significa genoma, porque para qué estamos mencionando el término genoma, genomio es una serie completa de cada uno de los cromosomas diferentes característicos de cada especie. Eso significa genomio. La poliploidía, fíjese de que en nosotros, en los animales, no es muy común, pero ya vamos a ver que sí, en algunos hay, pero más que todo se da en plantas, por ejemplo, en el banano, la caña de azúcar, el algodón, la cebada, el trigo, la papa. Y en los animales los tenemos en algunos invertebrados, pero también hay invertebrados, por ejemplo, las salamandras. Las salamandras son un tipo de anfibio, también peces, sapos, lagartos. Y en Argentina hay una rata que también es poliploide. Son pocos realmente los vertebrados. Existen dos tipos de poliploidía, la que se conoce como autopoliploidía, y en este caso se llama autopoliploidía porque todos los conjuntos cromosómicos son de la misma especie. Hay que tomar en cuenta, todos los conjuntos cromosómicos son de la misma especie. Por lo tanto, los genomas son iguales, pero se llama autopoliploidía. Y entonces aquí tenemos autotetraploides y autotriploides dentro de la autopoliploidía. Pero también existe la alopoliploidía. En este caso, los conjuntos de cromosomas pertenecen a dos o más especies. En el caso de la alopoliploidía, pertenecen a dos o más especies. Entonces, autopoliploidía pertenece a una sola especie. Alopoliploidía pertenecen a dos o más especies. Dentro de la autopoliploidía tenemos auto, tetra y autotriploides. En la aloploidía los genomios no son iguales, y en este caso son iguales porque son de la misma especie. Aquí son dos especies, por lo tanto no son iguales. Empezaremos hablando acerca de los autopoliploides. Un autopoliploide en realidad es un organismo que contiene tres o más juegos de cromosomas homólogos. Aquí lo podemos ver. Veamos esta imagen a ver si la logramos comprender. Observe usted que en acá tenemos que 2N es igual a 2X o 2X es igual a 16. Este es el cromosoma particular, compuesto por A sub 1, A sub 2.
Entonces aquí tenemos dos juegos de cromosomas, diploide. Y tenemos que 2n es igual a 2x. Y es igual a 16, ¿por qué? Porque si contamos desde el de arriba hasta el de abajo, vamos a encontrar 8 en cada fila. Entonces quiere decir que n es igual a 8 y 2n es igual a 16, pero también 2x es igual a 16. Ya vamos a ver qué significa la x. Pero antes veamos este caso. Aquí tenemos dos series repetidas. Aquí solo tenemos una a 1 y una a 2. Aquí tenemos 2 a 1 y tenemos, perdón, tenemos 1 a 1, 1 a 2. Aquí tenemos 1 a 1 y 1 a 2. Aquí tenemos a su 1, a su 2, a sus 3 y a su 4. Aquí solamente tenemos 2A y aquí tenemos 4. Entonces, fíjense que acá vamos a decir que 2n ya no va a ser igual a 2x, va a ser igual a 4x. ¿Por qué 4? 1, 2, 3, 4. Va a ser igual a 4x y eso va a ser igual a 32. Significa que el n vale 8 y x también vale 8. ¿Por qué razón? A ver, aquí hay desde arriba hasta abajo, en cada fila hay 8 y hay 4 filas. Entonces, aquí tenemos que 2n significa 2 por 8 es igual a 4x, eso va a ser igual a 32. Pero si dijéramos aquí 8 literalmente, no nos sale 32. Tendría que ser 16 para que nos saliera el 32. Ahora expliquemos esto. ¿De dónde salen esos números? Y esa X que significa. Poliploide en primer lugar cuando hay más de dos genomios. 2n es el número cromosómico de la célula somática. N es el número cromosómico de los gametos. Y X es el número básico de cromosomas en un genoma. X es el número básico de cromosomas en un genoma. Pues el número básico aquí es 8, pero el número básico aquí también sería 8. 8 por 4, 32. Y aquí 2n es igual a 16. Por eso al final te sale que esto es igual a 32. Entonces aquí estamos frente a los autopoliploides. Repito, en los autopoliploides, aquí estamos problemas que se han dado durante la mitosis y la meiosis, pero dentro de la misma especie. Lo normal sería esto, dos genes, pero de repente aparecen unidos, dos cromosomas completos, entonces nos va a aparecer que está este montón de cromosomas. De hecho, nos aparece 32 y solo nos aparece 16. Y esto porque pudo haberse dado por problemas que hubo durante la mitosis o por problemas que hubo durante la meiosis. ¿Qué problemas? Que no lograron separarse los cromosomas y quedaron pegados. Entonces, por aquí aparece, hasta anteriormente habíamos visto la letra N, cuando hablábamos de N, de N, pero ahora nos está apareciendo la letra X. ¿Y la X qué significa? Es el número básico de cromosomas de un genoma. Entonces, en este caso, el número básico de cromosomas de un genoma es 8 en cada fila. Pero como aquí están unidos, entonces el número básico de cromosomas va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Igual acá, 2, 4, 6, 8, 14, 16. 16 en cada lado, entonces el número básico va a ser 16. Va a ser, perdón, 8. Y si los unimos aquí, me refería, está hablando de n, en este caso de 2n, 16. Pero en x va a ser de 8, es el número básico. Por eso que 4 por 8 igual a 32. ¿Por qué se da la autopolía? Como les dije anteriormente, por errores que se producen durante la mitosis o durante la meiosis. Y obviamente no se despegan, entonces eso origina que se formen juegos adicionales de cromosomas. Se trata de derivados de un solo diploide por multiplicación de sus cromosomas. Si el mismo cromosoma se va multiplicando, en este caso, por ejemplo, estamos representando 3 veces. A partir de eso, nos conocemos de casos de autotetraploides y autotriploides. Veamos en qué consiste un autotetraploide. Tetra significa 4, por eso está el 4 acá. ¿Qué sucede acá? Sucede acá que hay una no disyunción, o sea, no se separan todos los cromosomas de un embrión de genes precoz durante la mitosis. Y eso no se separaron porque no hubo división celular. Y eso produce un individuo autotetraploide, conocido como 4N. Vamos a ver lo que pasó. Esta es una célula diploide de 2N de una célula embrionaria temprana. Se replica, es decir, se multiplica, se divide. Ahora ya tenemos más, pero no se separan. No se separan, entonces al no separarse,
quedaron aquí juntos y se forma una célula autotetraploide. 1, 2, 3 y 4. Una célula autotetraploide, o sea, 4N. Cuando se separaron, entonces al no separarse, queda autotetraploide. Lo ideal hubiera sido que se separaran y que las células quedaran nada más con el número de cromosomas a la mitad. Es decir, lo correcto aquí hubiera sido que apareciera nada más un cromosoma rojo y un cromosoma azul. O sea que estos tuvieron que haberse separado y formar 4 células. Y entonces, pero aquí aparece, como he dicho, 2 células a partir de esto, 2 quise decir 2 células. En donde hubiese una roja azul en cada lado. Pero tenemos, después de eso, tenemos una sola célula y tenemos 4 rojas y tenemos 4 azules. Entonces, por eso es que no se separaron y entonces dio lugar al final a un embrión que no sería lo normal. Lo normal hubiera sido, como siendo mitosis, se formaran 2 células y cada célula tuviera su mismo número de cromosomas, pero en este caso no. Apareció agrandado el número de cromosomas, porque como no se separaron, se duplicaron y al duplicarse no se separan, entonces originalmente tenía 4, pero aquí tiene 2, 4, 6, 8. Entonces, y es un tetraploide porque se forman 4 juegos, cada juego de 2, tetra 4. Por eso se dice autotetraploide. Y N sería 2, 4 por 2 igual 8. Eso se da durante la mitosis. Lo podemos ver también desde otro punto de vista. Y es que hay plantas que son tetraploides. Y estas plantas tetraploides surgen cuando se dan errores en la separación de los cromosomas durante la meiosis. Y eso hace que se produzcan ya sea óvulos o espermatozoides diploides. Ustedes saben que los óvulos y los espermatozoides tienen que ser haploides, pero en este caso son diploides. Entonces, cuando se juntan estos dos diploides, se forma un cigoto tetraploide. Dámoslo de esta manera, esta es una planta diploide, entonces errores en la meiosis hacen que estos sean diploides. ¿Por qué diploides? Porque bien están en pareja y debería haber uno de cada uno, pero están en pareja. Y de ribete estos se unen, entonces al unirse se forma esta planta un montón de cromosomas, es una 4N. Entonces, así es como también se puede dar. O sea, se puede dar dos vías. Se puede dar por esta vía cuando la célula para formar el embrión no logró separar sus cromosomas y entonces se puede dar también porque esos cromosomas no separados en el espermatozoide y en los óvulos se unen y forman un individuo con este montón de cromosomas. Esa es otra forma que también se pueden dar los tetraploides. Ahora veremos el caso de los autotriploides. Entre los autotriploides, triple, entonces aquí es 3 genes. Veamos qué sucede en las 3 genes. Aquí tenemos una célula diploide, se replica, pero no se separa. Disyusión quiere decir separar, entonces no se separa como debería de ser. Entonces se forman 2 células y una de esas células tiene 2 pares de cromosomas, la otra tiene 2 pares de cromosomas y al final se une por ahí digamos, un espermatozoide, se une a una de estas y esta viene normal. Porque usted se fija, solo lleva una barra roja y una barra azul, pero estas tienen doble. Se une una de estas y entonces al final tenemos 3 cromosomas rojos y 3 cromosomas azules. Este es un ejemplo de cómo se pueden formar los triploides. Vamos a explicar de nuevo por si no lo han entendido. Es una célula diploide. No se replica correctamente. Pues de un lado se forma una célula con 4 y también del otro con 4, es decir, diploide. Entonces estas células puede ser un óvulo, puede ser un espermatozoide, se une con otro gameto, que también puede ser un óvulo o un espermatozoide, pero el otro gameto sí viene normal, porque trae su número de cromosomas reducido a la mitad. Entonces este solo trae uno de cada uno y se une a este. Y al unirse a este se forma un individuo que aparece, por ejemplo, que tengo un cromosoma rojo, se une a estos dos rojos, este aparecen estos tres rojos. Acá aparece un azul, se une a estos dos azules, entonces aparecen estos 3 azules. Entonces, si usted se fija, aquí es un triploide, 3 genes. Así es como se forman los triploides. Eso será durante la meiosis. Pero igual, se pueden dar estos casos cuando se une un óvulo y un espermatozoide. Observe bien. Si los gametos diploides se juntan para producir una planta triploide con este conjunto de cromosomas, ahora, esta planta, cuando es así, aquí se ha juntado este haploide, con un diploide se forma una triploide. Pero cuando esto es así, la planta lo más seguro es que va a ser estéril. Dado que toca ser estéril, porque si este conjunto de cromosomas no van a poder formar parte
de manera adecuada en la meiosis. ¿Qué significa de manera adecuada en la meiosis? Que no van a poder repartir de manera justa y equitativa estos cromosomas, es decir, en una sola van a quedar más y en otra van a quedar menos. ¿Qué sucede? ¿Cómo es? ¿Qué trae el resultado? Es que las plantas sean estériles. ¿Qué significa eso? Que esas plantas, las semillas no son fértiles. Los mismos frutos no llevan semillas. Tenemos las naranjas en semilla, tenemos la sandía, tenemos también los guineos, los bananos que vienen sin semilla. Todos esos probablemente estén bajo estas circunstancias. Ya veremos cada uno de esos casos. Analicemos el caso del autotipoide. En células 2N, dos cromosomos homólogos se aparean y se alinean durante la meiosis. En las 3N, los cromosomos homólogos se aparecen, pero el azar se encargará del destino del tercero. La segregación, cuando dice que el azar se encargará del destino del tercero, quiere decir que hay dos que quedan juntos y el otro hay que ver para dónde agarra. Entonces, la segregación al azar, o sea, la separación al azar, va a crear gametos desequilibrados. ¿Qué significa gametos desequilibrados? Es que unos gametos van a llevar más cromosomas y otros van a llevar menos. Ahora, cuando el gameto es desequilibrado, es decir, el que lleva más o el que lleva menos, se fusiona con uno normal o con otro desequilibrado, entonces el cigoto va a tener cantidades diferentes de los 4 tipos de cromosomas. Y eso genera una dosis génica desequilibrada que puede ser letal. Significa que la planta se puede morir, no puede desarrollar. Y eso también impide que produzca una descendencia viable. Por eso es que son estériles. Comprendamos este ejemplo que está acá, vamos a poner de cerca. Aquí está una célula triploide. ¿Qué le pasa a esta célula triploide? Veamos cómo se puede seguir desarrollando esta célula triploide. Veamos 3 escenarios. El primer escenario podría ser este. A la célula triploide probablemente estos cromosomas homólogos se aparean y el otro se segrega al azar, es decir, quedan dos acá y el otro queda el solo. Eso podría ser una opción. La otra opción es que apareamiento de dos de los 3 cromosomas homólogos, los 3 cromosomas homólogos se aparean entre sí y se segregan al azar. Probablemente el rojo quede acá y el azul y el verde queden de este lado. Y en el otro caso, ninguno de los cromosomas se aparea y los 3 se segregan al azar, es decir, quedan sueltos y cada uno va a por su lado. Probablemente pueda hacer caso que todos queden en una sola zona. Pero esto no para aquí. Ahora vamos a la fase 2 para formar hasta llegar a los gametos, es decir, llegar a la teropase. En este caso, cada gameto quedaría de esta manera, 2 y 2. Y en este caso, 1 y 1. En este caso, 1 en 1 y en este caso, 2 y 2. Y en este otro caso quedarían 3 en 1, 3 en otro, pero observe que quedarían células sin cromosomas. ¿De dónde salen estas? Salen de acá. Porque acá cuando vimos esto, que todos los cromosomas se fueron a una sola, entonces la otra célula no tenía cromosomas. Y cuando se divide, igual sus células hijas tampoco tienen cromosomas. ¿Por qué no tienen cromosomas? Porque todos los cromosomas estos se fueron solo una y a la otra dejaron sin nada. Entonces, como estas se fueron solo una, se van a dividir equitativamente. 3 a un lado y 3 al otro. Como 6, 3 en uno, 3 en el otro. Y a los otros no les va a tocar nada. Entonces, estos fenómenos son vías que pueden darse con una sola triploide. Ahora, eso de que sea la esterilidad también es una cuestión benéfica para los productores porque ha sido muy aprovechado. La imagen está mostrando unas sandías con poquitas semillas, hay unas que no tienen semillas. Imagino que ustedes ya han probado, más bien ahora prácticamente casi solo semillas, sandías sin semillas, las que venden en los mercados. Ya es poca la que venden con semillas. ¿Cómo es que se obtienen este tipo de sandías? Veamos el caso de la sandía normal. Es una sandía normal. Una sandía normal, la hembra que actúa como padre, la más representa por 2N. Y el macho también como 2N, es una normal. Entonces de aquí se va a formar un óvulo N y de aquí se van a formar polen con espermatozoides N. Entonces cuando el óvulo se une a un espermatozoide va a formar semillas 2N. Esto es lo normal, con una famosa sandía con semillas. Pero veamos qué sucede con una sandía sin semillas. Bueno, la hembra en este caso es 4N, ya no es 2N. Y el macho sigue siendo 2N. Como esta es 4N, entonces los óvulos van a ser 2N. Y en este los espermatozoides son 2N, entonces el polen o los espermatozoides van a ser N. Entonces, cuando 2N y N se unen, van a formar una semilla 3N. Son variedades en semillas 3N. Es así pues como se obtienen las variedades en semillas
y pues para exportación es la que se cultiva porque a los norteamericanos y a los europeos no les gusta estar botando semillas. Entonces ellos prefieren estas sandías sin semilla. Y como aquí todo se copia, resulta que cada vez más en los mercados lo que más se está vendiendo es sandía sin semilla. Vamos a especificar un poquito más. Aquí lo podemos ver también. Estos son los óvulos espermatozoides normales y estos óvulos y espermatozoides diploides. Cuando se unen, forman un individuo. Li- 3X. Dígame. Iguales, iguales con la naranja sin semilla. Sí, las naranjas en semilla también es un poliploide y también los bananos. Ya vamos a ver el caso del banano después de eso. Bueno, entonces aquí vemos un acercamiento de este caso, cómo es que se da la sandía sin semilla. Usted ve acá, este es una planta diploide y a partir de esta planta diploide, o sea, normal, vamos a obtener una tetraploide. Pero ¿cómo es que se obtiene una planta tetraploide? Le vamos a aplicar una sustancia química que se llama colchicina. Y esa se obtiene de una planta que se llama colquic. Entonces esta colchicina al final está por ahí, que es lo que hace la colchicina, ya lo vamos a ver. Esta incide durante la formación de los cromosomas y entonces hace que no se separen. Usted se fija que, por ejemplo, en este caso tenemos un individuo diploide que forma polen con espermatozoides haploides. Aquí solo va a haber una roja, una azul, bueno, morada, no sé cuál la ven ustedes, y una amarilla. Son N. Pero ¿qué pasa con esta tetraploide? Acuérdense que a esta tetraploide le hemos aplicado un producto químico para que se vuelva tetraploide. Entonces la tetraploide lo que nos va a formar son individuos que ya no tienen un juego de cromosomas, sino que tienen dos juegos de cromosomas cada uno. Entonces es una autotriploide. O sea, que tenemos dos, dos y dos en este óvulo. Entonces se va a unir este espermatozoide que lleva uno con este diploide que llevan dos y nos van a dar individuos triploides. Y estos individuos triploides, ¿cómo es que se forman? Allí intervienen las abejas. Las abejas llevan polen de acá y lo van a unir con estos y entonces forman estos individuos triploides. Por eso aparece aquí la abeja que nos está llevando los granos de polen. Lo que hacen en el campo es que cortan las semillas. Por ejemplo, si ¿cómo se llama? Eh, Le cortan la flor a una de las plantas y permiten que se fecunde. Entonces, al fecundarse, se forman esas plantas triploides. Entonces, si quieres que se fecunde la planta macho, le quitas el órgano femenino. Si se quiere que se fecunde la planta hembra, le quitas el órgano masculino y dejas que actúen las abejas. Obviamente las abejas van a actuar llevando polen, tiene que dejar las plantas hembras con su ¿cómo se llama? Eh, con polen para que lleven donde están las plantas hembras. Ya vamos a ver más específicamente cómo es esto. Una sandía sin semillas es obviamente diploides, es estéril y resulta de usar dos plantas, obviamente con juegos de cromosomas que son incompatibles. Son incompatibles, entonces pues, se van a unir y van a formar individuos diploides. ¿De dónde salen las sandías diploides? Bueno, en primer lugar son tres genes y resultan de cruzar una planta diploide normal con una tetraploide 4N. Aquí lo están viendo ustedes, esta es una diploide normal con una tetraploide 4N. Ese tetraploide lo usamos como el femenino y el diploide lo usamos como el masculino. Entonces, este diploide se va a usar como femenino y este se va a usar como masculino, el diploide, y el tetraploide se va a usar como femenino. Es importante que sepamos cuál se va a usar como masculino y como femenino, porque debemos de saber dónde vamos a captar flores, ¿verdad? Por ejemplo, si en el que está de masculino, le vamos a quitar todas las flores femeninas que hay ahí para que quede solo masculino. Y en la que va a actuar de femenino también le vamos a colocar todas las flores masculinas para que quede solo de femenino. Eh, bueno, el tetraploide produce, fíjense bien, el tetraploide produce solo 15, del 5 al 10% de semillas de una diploide. Las líneas tetraploides son desarrolladas normalmente mediante el tratamiento de las plantas diploides con colchicina. Ese es el producto que se le echa. Entonces, las diploides, como son estériles, entonces no producen semillas.
semillas verdaderas, sino que las semillas son bien chiquitas, son blandas, como que si fueran de pepino. Entonces, por eso es de que la gente no tiene que estarle botando las semillas, porque son bien pequeñas. ¿Y el fruto cómo desarrolla? Bueno, el cuajado y el engorde del fruto depende de reguladores de crecimiento en el polen, ya que el polen ya lleva esos reguladores de crecimiento, y también de los propios embriones de las semillas. Las flores de las sandías diploides no producen polen viable en cantidad suficiente para inducir cuajado y desarrollo del fruto, pero son estériles, porque sus flores diploides no producen polen en grandes cantidades. Entonces eso lo vuelve que no sean estériles. Entonces, lo que hay que hacer es intercalar sandías diploides polinizadoras con sandías diploides para poder lograr obtener bastante polen. Normalmente se necesita tener una planta polinizadora por cada 3 triploides. Quiere decir que vas a sembrar 3 triploides y después vas a sembrar una polinizadora. Ya sabes, la polinizadora es la que obtuviste de 2 genes y la triploides es la que obtuviste de la colchicina. Entonces vas a sembrar una polinizadora y después vas a meter 3 triploides. Después una polinizadora, otra vez 3 triploides y así te vas en toda la plantación. La variedad diploide que está buena, pues que ideal, produce polen durante bastante tiempo. La ventaja es de que no compite con variedades diploides, porque si bien es cierto que puede producir frutos, son bien blandos, no duran mucho y además son pequeños, entonces se pueden diferenciar de los frutos diploides. Y aquí está nuevamente el esquema para que lo comprendamos. Vamos a convertir esta diploide, la vamos a convertir en tetraploide. ¿Cómo y por qué? Bueno, ¿cómo? Aplicando colchicina. ¿Por qué? Porque queremos que una vez se vuelva tetraploide y cuando se divide queremos gametos diploides. Eso es lo que queremos. Entonces, para que esta diploide forme gametos diploides, primero tiene que ser tetraploide. ¿Cómo lo logramos? Aplicando la colchicina. Entonces obtenemos aquí los gametos diploides, que serían los óvulos. Ahora, en esta planta diploide sí la vamos a dejar que la naturaleza actúe, que forme células masculinas haploides. Entonces usted ve que aquí va a cruzar una haploide contra una diploide. Al final lo que va a obtener es una triploide. ¿Qué significa eso? Que vas a obtener este juego de cromosomas. De tres rojos, 3 azules, 3 amarillos. Por eso va a ser uno. Esos son cromosomas. Y son los colores que les acabo de mencionar. Son los que les han dado aquí para que podamos diferenciar cada cromosoma. Todo este proceso es gracias a las abejas, que son las que polinizan una planta con la otra. Entonces, al polinizar, obviamente el macho que va a polinizar a la hembra. Acuérdense que el macho viene de 2 genes, entonces al final tenemos las triploides. Y como resultado tenemos sandías sin semilla. El hombre ha venido modificando las sandías durante todo el tiempo. Allá por el siglo XVII, así eran las sandías, así como la vistenia. Ahora ya no existen, pero antes las sandías eran así. Significa que en el siglo XVII, si alguien quería comer sandía, las propias sandías nativas eran así. Ahora, ¿qué pasó con las sandías? Bueno, han desaparecido porque los cruces de una con otra y otra, han venido creando nuevas variedades. Imagínense ahora que sin semilla, y entonces ya no se parecen nada a las semillas que consumieron estas personas hace más de 3 siglos. Y Dígame. esos se miran como que si fueran ayotes. Como si fueran ayotes, que acuérdense que pertenecen a la misma familia de las cucurbitáceas. Entonces, se ven como que si fueran ayotes, exactamente, porque pertenecen a la misma familia. Así que no le sorprenda que algún día usted podría encontrarse con una sandía así. Y le digo podría encontrarse porque todavía, obviamente, esos genes que dan ese tipo de sandías por ahí andan rebotando y en un momento podrían aparecer. Y entonces todo el mundo saldría, mira, ve esto que aparece aquí. Y ahora es una admiración, pero en un momento así eran todos. Y el hombre las ha venido cambiando. Y ya vimos cómo. Pero también veamos el caso de la banana. Allí está viendo usted 2 bananas. Una que es la que conocemos todos, pero a la par está otra que tiene semillas. La que conocemos todos se llama, la banana es Musa, ¿verdad? Pero la variedad es Cavendish. Es la que consumimos todos, es la única, es un clon. Todo el mundo se consume Cavendish, esa es la que consume. Y la que está a la par se llama Musa acuminata.
Esa es uno de los ancestros de la Cavendish. O sea, que de cruzar la cuminata con la avesiana se ha obtenido la Cavendish. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Aquí hay una gran historia social que contar en cuanto al banano. A ustedes han oído hablar que los gringos nos llaman a nosotros despectivamente República Bananera. Y nos llaman así a todos los del Caribe, Centroamérica, Colombia, Ecuador, porque todos estos países se cultiva banano. El banano en realidad no es de nuestras tierras. Se supone que llegó de África, de la isla Guinea, por eso también les decimos guineos. Llegó a unas islas del Caribe, y entonces por ahí una vez un gringo en un su barco que mercadeaba con la mercancía, el trabajo de él era vender esclavos, se fijó que habían esas bananas. En esos tiempos las bananas tenían semillas, y entonces las probó, le gustó y decidió llevarse un cargamento a Estados Unidos. Y a ella le gustó a los gringos, y entonces dijo, voy a estar yendo a hacer más, y empezó a hacer viajes para Jamaica. Y recuérdense que Jamaica habían llevado el banano de la isla de Guinea, de África, y de la isla de Guinea lo habían llevado, no sé si de Arabia, no sé, de qué país, de un lugar de eso. Entonces el tipo vio que se vendía la banana, empezó a comprar tierras en las islas, y después se extendió a toda la costa caribe de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, y ahí posteriormente formó una empresa que se llamaba si no me equivoco, se llamaba la Natus Company, no recuerdo, una compañía de esas compañías quitaban y ponían gobiernos. En Guatemala quitaron a un gobierno que se llamaba Jacobo Arbenz, no les gustó y lo quitaron. En Honduras también quitaban y ponían gobierno, lo mismo hicieron en República Dominicana, en Ecuador, en Colombia, etc. Entonces, por eso los gringos nos dicen que somos república bananera, porque al final esas compañías decidían a quién quitar y a quién poner de presidente. Y todavía nos ha quedado el apodo ese de República Bananera. Ahora esa compañía se llama Chiquita Brands, por eso usted va a ver en las bananas que trae una calcomanía donde dice Chiquita. Es la misma compañía, lo que pasa que como el nombre de esa compañía está muy quemado, entonces decidieron poner otro nombre más light, ¿verdad? Entonces ahora se llama Chiquita Brands, lo que se llama, algo así. Bueno, esa es parte de una historia política social sobre la banana en estas regiones del lado del mundo, ¿va? Pero ya volviendo al punto de genética, esa banana silvestre que tenía semillas dio lugar a lo que conocemos esta banana ahora más comestible. Entonces ahí se hibridaron dos especies, una musa que se llama musa cuminata y que el genoma con la letra A, porque comienza con A la especie, y la otra se llama musa balbiciana porque comienza con B, la especie balbiciana. Entonces se intercambiaron genes con estas, y entonces se hizo una selección clonal, es decir, que se fue mejorando, y de ahí salieron estas bananas que conocemos. En los años 50, 40, 30, era otra la banana, no era la que ahora se consume, era no recuerdo el nombre, no más tengo un bloqueo en este momento, la vez más tarde lo recuerdo. Esa dicen que era de mejor sabor que la actualmente, dicen que era bien dulce, era 1000 veces mejor que la que actualmente se consume, pero le llegó la fuseriosis, un fusario en el mar de Panamá, en Cigatoca, y entonces se perdió, ya no se pudo sembrar de eso. Entonces salió la Cavendish, que es la que actualmente consumimos, que no tiene la misma calidad que la Gross, ya me acordé, que se llama Gross, la que estaba antes. Entonces ahora está la Cavendish, esa es la que se consume ahora. Bueno, entonces les decía que con base a esto del genoma A y genoma B, ¿de dónde salió eso? Eso salió por un sistema que inventaron Simon y Scheffer. En este sistema, los bananos que están emparentados con la musa cuminata y con la balbiciana se clasifican según lo que cada una de ellas contribuye para formar la especie. Entonces, los que provienen de la cuminata se designan con la letra A, como les decía al principio, porque la cuminata comienza con A, perdón, y la balbiciana le comienza con B. Entonces, por eso se usan las letras A y B. Y en ese sentido, entonces, podemos interpretar cómo se dan los poliploides en estos cruces. Por ejemplo, podríamos decir que los cultivares diploides pueden pertenecer al grupo genómico AA o AB. Ya saben, los que vienen de cuminata y los que vienen de balbiciana. Y los diploides pertenecen a los grupos genómicos, aquí está AAA, AAB y ABB. Entonces, por ejemplo, pensamos en esta. ¿Cómo podría ser esta? Si tenemos una, perdón.
Si tenemos una A y dos B, significa que aquí hay un juego cromosómico que viene de la acuminata y hay y dos juegos cromosómicos que provienen de la valviciana. A ver, ¿cómo interpretan este? ¿Cómo se interpreta este? Yo acabo de interpretar este. Interpreten ustedes este. ¿Cómo es este? ¿De dónde provienen estos dos juegos cromosómicos? De la letra A. Vamos a ver de nuevo, vamos a explicar de nuevo. Estoy explicando un sistema que se llama sistema de Sigmund y Scherper. Ellos hablan de que cuando se han emparentado la musa acuminata y la musa valviciana, entonces ellos contribuyen con sus genes, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa contribución, vamos a ocupar la letra A y B. La letra A y B nos van a representar los genomios. Entonces, en estos genomios son triploides. Pueden haber 2A, 1B, pueden haber 3A, pueden haber 3B, pueden haber 2B y una A, pero siempre van a ser triploides. La A es por acuminata y la B es por valviciana. Entonces, si eso es así, cuando yo estoy diciendo que se juntan dos A, significa que aquí la contribución es solamente de acuminata. Y si digo que es A y B, entonces hay una contribución de acuminata y una de valviciana. Ahora, en ese sentido, y cuando digo 3A, ¿qué quiero decir? Cuando digo 3A, ¿de quién es la contribución aquí en las 3A? ¿Quién ha contribuido acá? Espera que me perdió esto. De la acuminata. Sí, de la acuminata. Espérame que me perdí esto. Vamos. Solo díganme si estoy compartiendo nuevamente. ¿Estoy compartiendo? ¿Sigo Sí, compartiendo? Sí. Perfecto. Ahora, díganme a B. ¿Quién está compartiendo aquí el par de A? ¿Quién comparte el par de A? La acuminata. ¿Quién comparte la B? Valviciana. Ajá. Y acá, ¿cómo se lee esto? ¿Quién comparte la A? Acuminata valviciana. Ajá, hay una acuminata y dos genomios, vaya, lo podemos leer así. 3 genomios de acuminata, 2 genomios de acuminata y uno de valviciana. Un genomio de acuminata y 2 de valviciana. Ahora, nosotros podemos saber cómo es esos bananos. Si le gusta comer banano, pues entonces le voy a decir que usted está consumiendo 3 genomios triploide AAA, ¿ah? Que es una Cavendish. AAA. Es la acuminata, 3 genomes de acuminata. Pero si lo que le gusta es el plátano, entonces consume 2 de acuminata y una de valviciana. Recuérdense que son 3 genomes, son triploides. Entonces resulta que estas no tienen semillas y si acaso las tienen son bien pequeñas. En el banano se ha fijado que les aparecen unos puntitos negros, pero las semillas no son fértiles. Igual sucede en el plátano. Las semillas son bien pequeñas, no son fértiles. Y ello es debido a que son diploides. ¿De dónde salieron estos? De la unión de Cavendish y acuminata. Ahora hablaremos sobre la alopoliploidía. En este caso son híbridos, pero de dos diploides diferentes, de diferentes especies, no de la misma especie. En este caso habíamos hablado de la misma especie, ¿no? Solo de banano o solo de jandía, pero en este caso son especies diferentes. Entonces, como son especies diferentes, entonces quiere decir que esos poliploides, esos individuos van a tener cromosomas de 2 o más especies. Eso sí, que las especies que se cruzan tienen que ser bastante emparentadas, bastante relacionadas. Y lo veamos en este caso, cómo interpretamos este esquema que está acá. Vamos a ver cómo interpretamos este esquema que está acá. En este esquema que está acá tenemos esta flor que la vamos a llamar esta especie 1 y a esta especie 2. Usted cuenta que aquí dice 2n igual 6 y aquí también dice 2n igual 6. Ambas son 2n igual 6, pero si se fija los cromosomas son diferentes. Aquí les han puesto diferente color e incluso diferente tamaño, indicando que son diferentes formas. Igual, mire, la flor acá no es igual a esta, es totalmente diferente, pero ambos son 2n igual 6. Entonces, ¿qué sucede? Durante la gametogénesis, cada gameto queda con un reemplazo. Acuérdense que durante la gametogénesis, cada gameta reduce su cromosoma a la mitad. Entonces, significa que si aquí hay 6, los gametos van a tener 3. Cuando decimos gametos, son óvulos espermatozoides. Igual que acá, si aquí hay 6, cada gameto va a tener 3. Supóngase usted que estas plantas están emparentadas, son de la misma familia, y que por aquellos azares del destino,
un pájaro, el viento, una abeja llevó polen de una planta a la otra, pero era de una especie diferente. Guacha lo que sucede. Aquí son especies diferentes las que se van a unir. 3 cromosomas cada uno y van a unirse especies diferentes. Entonces, en esa especie diferente, ahora tenemos aquí una gran mezcla de colores. Aquí tenemos y de todo, porque imagínense, por ejemplo, se unió este A con este B, es decir, un rojo con un azul, un verde con un morado y un anaranjado con un negro. 3 y 3, ¿verdad? 3 de aquí con 3 de acá. Se unieron ahí, se pegaron sin tener nada que ver porque son cromosomas diferentes. Ahora nos vamos hasta el paso 3. Estos aquí están, se desarrollan, son 2n igual 6, entonces van a formar gametos, ya sea espermatozoides o óvulos, quiero decir. Cualquiera de las dos cosas van a formar, van a entrar en meiosis. Como son cromosomas que no se parecen en nada, durante la segregación, aquí va a quedar un solo relajo. Por ejemplo, un gameto quedó con 4 y el otro gameto quedó con 2. Estos no sirven para reproducirse, son inviables. Entonces, al final, si se van a unir, pueden formar un individuo, en este caso, que sería, imagínense, aquí formamos gametogenes. Pero también puede suceder que al comienzo de la división celular mitótica se forme un individuo anfidiploide. Por gametogénesis formamos esto, pero veamos qué sucede por mitosis. Por mitosis puede suceder esto. Un individuo 4N12, un alodotaploide, también conocido como anfidiploide. Y este de 4N nos puede dar individuos de 6 en cada lado. Pero en cuanto a número y también con parecido, nos pueden dar 6 de cada lado. Ya tenemos individuos que nazcan, van a ser completamente diferentes a sus padres, nada que ver con sus padres. Y esto se da continuamente en la naturaleza. Si la planta reúne los requisitos para poder sobrevivir, es decir, si sabe enfrentar las enfermedades, las plagas, si tolerancia a la sequía, a la humedad, etcétera, si sobrevive en suelos que son poco amigables, entonces la planta logra subsistir y iba evolucionando, y con el correr de millones de años o de miles de años, de repente tenemos una planta ya con características muy diferentes y muy mejor adaptadas tal vez que las de los padres. Todo esto que les estoy explicando acá se da en la naturaleza. Estas son formas de evolución, son las formas en las que la naturaleza recurre para garantizar la variabilidad y la mejora de las especies. Esto se da en forma natural a cada momento y se ha venido dando durante millones de años en la Tierra. O sea que estos fenómenos son muy naturales y de esta manera la naturaleza va experimentando con nuevas plantas para ver cómo se van adaptando y van enfrentando las situaciones inhóspitas. Por ejemplo, ahorita estamos frente a los efectos de cambio climático que en El Salvador se está manifestando por el momento probablemente con fuerte lluvia. Probablemente en el futuro tengamos sequía. Entonces, aquellas plantas que logren sobrevivir, ya sea a lluvias todo el tiempo o a grandes sequías, son las que van a triunfar sobre la tierra dentro de quién sabe cuántos millones de años. Y las que no, pues van a tener que ir desapareciendo. La naturaleza siempre va a dejar especies que sobreviven a condiciones hostiles. Eso siempre, siempre, siempre hay individuos que se van a adaptar y que van a sobrevivir. Y una manera de adaptarse es esto, los genes con que cuentan las plantas. ¿Qué genes les dan? Estos cromosomas que estamos viendo acá pueden llevar genes que le pueden ser de mucha utilidad a la planta. Imagínate que acá tengamos un gen que resiste la sequía y aquí tengamos un gen que resiste la humedad. Entonces esta planta puede tener ambas características. ¿O qué te parece si que hay un gen que resiste la sequía? Aquí también está otro gen diferente que también resiste la sequía. Entonces tiene doble fortaleza para resistir la sequía. Entonces, o para resistir el ataque de hongos. Porque el problema de las plantas, cuando hay mucha lluvia, es que no son hongos. Entonces, dependiendo de eso, cada planta puede tener un montón de características que les permiten adaptarse. Pero igual, puede tener características que no le permitan sobrevivir mucho tiempo, entonces desaparece. ¿Y eso qué significó? Que el experimento que puso la naturaleza no le funcionó. Entonces desaparece la planta.
Pero si le funciona, ahí queda, va evolucionando, seguir cruzándose con otra, y de repente tenés ya plantas bien adaptadas. Muchas de las plantas que vemos, más bien casi todas han surgido de situaciones como esta. Ahora el hombre ha aprendido eso, y como ha aprendido eso, ha puesto en práctica sus conocimientos en genética para llevar a cabo mejoras. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros este experimento que es bien común. Veamos qué es lo que han hecho acá. Son técnicas de hibridación celular somática para lograr obtener un anfidiploide, como este anfidiploide, como el caso anterior, con un montón de cromosomas. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, vos arrancas hojas. Se separa las arrancadas de un palo o de una planta. Las cultivas, les arrancas y les cultivas sus células foliares. Es decir, aquí vamos a hacer lo que se conoce como cultivo de tejidos. Entonces, separar las células y les digerí las paredes que cubren esas células, y una vez digeridas las paredes, les inducís la fusión de los cloroplastos, es decir, unís una célula con otra. Como ya no tener las paredes que tengan obstáculos, lo unís y vas a seleccionar células híbridas y vas a estimularlas para que se estén dividiendo y se estén diferenciando, y se estén creciendo. Un diploide tiene una dotación completa de cromosomas de cada tipo celular paterno y manifiesta las características fenotípicas de cada uno. Entonces veamos qué es lo que sucede acá. Guachá. Aquí tenemos una hoja que tiene estos lóbulos acolochados y ves esta que es lisa. Entonces extraes células de acá, por medio de sustancias químicas les rompes las paredes celulares. Una vez les has roto las paredes celulares, unís una célula con otra. Entonces, al unirla, esto permite que se compartan los protoplastos, y en los protoplastos allí, y de sus núcleos ahí van los cromosomas. Y entonces, ya unidos, o sea, que aquí aparecen estos cuatro rojos, sí, cuatro rojos, y aquí aparecen estos cuatro azules. Entonces, de repente, vos vas a tener estas células con cuatro, como con ocho, ya no con, antes eran de cuatro cada una de estas, pero como hiciste una sola, ahora te van a aparecer con ocho. Y así lo podéis seguir haciendo con otras más y más y más, y al final vas a obtener una planta diferente a esta y a esta. Y entonces puedes obtener una planta que sea así, por ejemplo. Aquí está un dibujo y aquí está en la vida real cómo es la planta que vas a obtener. O sea, estos experimentos el hombre los hace. Pero fíjate bien, el hombre los hace en cuestión de un par de años haciendo esto o menos. Si ya puede la técnica, en cuestión de meses. Y la naturaleza tarda cientos de millones de años. Y la naturaleza sabe por qué se tarda tanto y sabe con quién lo va a hacer. Y el hombre lo hace cruzando una planta que ni siquiera está emparentada con otra. Entonces, al final, pues, las consecuencias, quién sabe, cuál van a ser. Aquí tenemos otro caso, es lo mismo. Si no lo comprendiste en qué dibujo, lo puedes comprender en esta. Se rompen los cloroplastos según las paredes celulares, se unen las células y al unirse, entonces ahí van los cromosomas. Y como resultado, aquí tenés nuevas plantas. Veamos el caso del trigo. El trigo es con el que hacemos el pan. ¿De dónde salió ese trigo? Es una gran historia del trigo, guachá. Hay un trigo, diríamos, silvestres. Hay un trigo Acorn que sonó a una planta silvestre. Este tiene un gamete, este tiene otro gamete. Entonces, después, ¿qué pasó aquí? Entonces, tuviste este híbrido. Y este híbrido sucede que no se separó durante la meiosis, quedó unido, quedó junto. Entonces, ya aquí ya tenés ya un 4N, un autotetraploide. Entonces, este autotetraploide se une con otra planta silvestre y entonces ya vas a obtener un genoma así como este, un triploide, ABD. Y este no se separa y entonces este con 3 pares de cromosomas están unidos. Tienes un genoma representado por un par de A, un par de B y un par de D, donde 6N es igual a 42. Este es un experimento que alguien hizo por ahí. Quiso ver qué pasaba si unía un repollo con una rábano. Y entonces lo que le salió fue que las hojas eran de rábanos y las raíces de repollo. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel de laboratorio cuando unís dos plantas por medio de las técnicas que hemos mencionado. Hagamos este ejercicio. Guacha bien. La especie A tiene 2N igual 14 y la B tiene 2N igual 20.
vas a enumerar todos los posibles números de cromosomas que pueden hallarse en los siguientes individuos. ¿Qué sucedería con base a esos datos? ¿Cómo sería un autotriploide de la especie A? Escucha bien, la especie A tiene 2n igual 14. Si 2n es igual 14, significa que la n es 7. Entonces, ¿cómo vas a representar un triploide de la especie A? ¿Cómo vas a representar un autotriploide, perdón, de la especie A? Entonces, n igual 14, n igual 7. ¿Cómo representarías el autotriploide de la especie A? ¿Alguien responde? ¿Alguien responde? No, Dios, vamos a ver. Lo representarías así, mira. 3 veces 7. 3 por 7 igual a 21. Va. Ahora traten de hacer este. Un autotetraploide de la especie B. La especie B tiene 2n igual 20. Entonces significa que n es igual a 10. ¿Cómo lo representaría? 2n igual 20. Y es un autotetraploide. ¿Cómo lo representaría? Ya hicimos el caso primero. Entonces que te sirva de guía para poder dar respuesta a este. ¿Cómo representarías esto? ¿Cómo representaría? Alguien que hable ahí en casaca ahí. Cualquier número digan, la cuestión es que participen. Si no, ya voy a empezar a preguntar allá uno por uno. ¿Cuánto dijo que era N? ¿Cuánto crees que es? Guachá, ¿cuánto crees que es? Pensarlo porque tenés que tener ahí que pensar. ¿Cuánto sería el valor N? Díganme ahí cuánto vale N. ¿Cuánto vale N? 10. 10. Cachimbón. Entonces, si 2N es igual a 20, entonces, ¿cómo representarían aquí el autotetraploide? 3 por 10. Vamos a ver, que hable uno solo. ¿Cómo lo representarían? Denle, no se chiquen. Nadie lo está viendo. 3 por 10. No se te escuchó bien, Tigre. Volver a repetir, por favor, y despacio. 3 por 10. 3 por 10. Es, guachá lo que dice, autotetraploide. Aquí dice autotetraploide. Vamos a ver, ¿cuánto decimos? Sería 4 por 5. ¿Cuánto decís? 4 por 5. ¿Y ese 5 dónde lo sacaste, maestro? Ah, es que porque ahí dice, bueno, tal vez no, pero sí lo puse porque 20, pero no, tal vez. Tranquilo, 4 por 10. Vamos a ver 4 por 10. ¿Cómo lo podríamos representar? Así es. 4 por 10. Explíqueles por qué es 4 por 10. Por favor, explíqueles ahí. Porque n es 10. Ajá. Y nos pide autotetra de 4. Entonces, ajá. Entonces, ¿qué es 4 filas de 10? Aquí cuando digo 3 por 7 significa 3 filas de 7. Y aquí cuando digo 4 por 10, 4 filas de 10. Perfecto. Y ahora usted va a hacer lo siguiente. Un halotetraploide. Fíjese bien. Cuando yo digo autotetraploide y digo autotetraploide, me estoy refiriendo a la misma especie. Pero ahora vamos a sacar un halotetraploide. Significa que son dos especies diferentes. Entonces se va a unir la especie A y la especie B. ¿Cómo se puede representar los halotetraploides? Pueden ser varias formas. ¿Cuáles pueden ser? Halotetraploide. Tetra quiere decir 4, no lo olviden. ¿Cómo? Y vamos a unir dos especies diferentes. La A y la B. A 2N14 y la B 2N20. ¿Cómo se representarían? Alguien que se atreva a hablar ahí, a romper el silencio que hay ahí. No, Dios. Vamos a ver dónde no está el arma por ahí, vos. Yo está el arma. ¿Cómo se llama el arma, vos? ¿Cuál es el nombre del arma? Vamos a ver. Ahí Ya está, ahí está. ahí está el arma. Ya lo La vamos a Carlita quiere responder. La Cristian Carlita. se llama. Cristian. Vamos a ver, don Cristian, el arma. Yo opiné en la primera, en la segunda. ¿Será cierto que ya había participado el arma? ¿O es casaca? Sí, yo le dije de 3 por 10, le dije en la segunda. Y usted me dijo que no. Bueno, está bien el arma. Andamos bien entonces. Vaya. Tiene ideas entonces.
¿Cómo es el alotetraploide? ¿Cómo podrá ser? ¿Cómo puede ser el alotetraploide? Por la especie A y B. Bueno, voy a poner aquí, miren. Podría ser, por ejemplo, 2110. ¿Qué significa esto de 2110? ¿Qué significa el 21? El 21 de la especie A. ¿Pero qué significa el 21 acá? 3 filas de 7 y una de 10. Por eso El es... 21 no sería porque es de No. Vaya, guachar lo que... Pónganle coco acá. Alotetraploide. Entonces puedo poner 21 y 10. 21 significa que llevo 3 7 y un 10. 3 7 más un 10, 4. Por eso es alotetraploide. Veamos el otro caso. ¿Qué significa 14 y 20? ¿Qué significa 14? 2 7 y 2 10. Ajá. Eso te hace 4. ¿Va? Ahora, ¿cuál podrá ser el otro? Díganme cuál podrá ser el otro. 4 7. 4 7. No, porque en el 4 7 solo te estás refiriendo a una especie. Tenés que tener las dos especies. Ahí solo sería está. 2 10. Ajá, dígame. 2 10. No porque solo habla de una especie ahí. Tiene que mezclar las dos. 7 y 30. 7 y 30. Ahí es. 7 y 30. Excelente, así es. Me llega que estén participando. Y para los que no entendieron, aquí está, ¿ves? Aquí está bien despacito y bien escrito. Para los que no entendieron, ahí lo leen después. A chimbón. Entonces aquí hay ejemplos, mira, de poliploidía en la papa, en la banana, el cacahuate, bueno, la batata, que no sé, en otros países así le llaman, tabaco, algodón, trigo, cebada, caña de azúcar. La caña de azúcar es una poliploidía, la fresa también. Bueno, hay un montón de frutos. Y aquí está que significa colchicina, el producto que les digo que le aplican. ¿Qué es lo que hace? En realidad, fíjense que eso es un antimicótico, sirve para los hongos. ¿Y qué es lo que hace? Detiene o inhibe la división celular y lo hace ya sea en metafase o en anafase. No permite que se siga dando. Por eso es que no se separan los cromosomas. Acuérdense que para que se separen los cromosomas tienen que llegar a la telofase. Pero como se queden detenidos en metafase o anafase, entonces no se separan. Entonces, y al no separarse, entonces ya quedan 4N. Y después estos 4N los van a producir gametos 2N. Y esos 2N se unen con un N, forman un triploide. O se unen con otros 2N, forman un tetraploide. Así, es bien sencillo eso, pero uno cree que es el otro mundo, pero es bien sencillo. Bien, como hoy les vamos a dar 3 clases en una, me voy a salir para que no cueste subir el video. Entonces, regreso dentro de 5 minutos. Regresamos dentro de 5 minutos. Con permiso. Y nosotros también nos va a dar receso. Sí, receso para ustedes y para mí, no hay problema. 5 minutos o 6 minutos si quieren. Y regresamos. 10 minutos mejor. Está bueno, alarma, está bueno, hombre, tranquilo, hombre, démosle. Le está diciendo que 10 porque va a programar la alarma. Sí, programemos la alarma dentro de 10, exactamente. Programemos la alarma dentro de 10 minutos. Excelente. Ya, para que la Felipa también la programe. Bueno, chicos, empecemos ahorita, 15:12, regresamos a las 15:22.